En realidad el libro de Ruth daría para predicar 30 noches seguidas, pero voy a tratar de resumir el libro de Ruth en 8 sermones esta semana. Versículos 15 y 16. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Qué interesante. Noemí, que debería hacer todo para traer Ruth para su pueblo, para el pueblo de Dios, hacía todo para que no viniese. Y anoche explicamos por qué. En realidad, Noemí quería llegar a Israel escondiendo su pasado. Porque la prueba, la mayor prueba de que había andado fuera de las enseñanzas divinas en Moab, eran sus 2 nueras moabitas. Entonces ella quería comenzar una vida nueva en Israel, pero escondiendo su pasado. Y anoche dijimos que no puedes empezar una nueva vida escondiendo el pasado. Si quieres que Dios te bendiga, si quieres que Dios te dé una nueva oportunidad, si quieres ser victorioso, tienes que abrir tu pasado. Tienes que mostrarte como eres. No tengas miedo de tu pasado. Yo podría esta noche contarles 1001 historias de vidas transformadas por Jesús. Delincuentes, asesinos, prostitutas, homosexuales que fueron transformados por el poder de Jesucristo. Y que no tienen miedo, no tienen vergüenza de su pasado. Y dicen: pastor, ¿puede contar mi historia? Porque la mayor prueba del amor de Dios soy yo hoy día, transformado por su gracia. Es verdad que a veces no cuento lugares, no cuento nombres, por proteger a la propia persona de circunstancias obvias. Pero son personas lindas que han sido transformadas por Jesús. Si quieres comenzar una nueva vida, tienes que limpiar el terreno completamente. No puedes querer construir sobre los escombros, porque nada construido sobre los escombros va a durar, se va a caer. ¿Quieres realmente empezar de nuevo? No tengas miedo de mirar para el pasado, porque hay una cosa bonita: tu pasado fue perdonado. En el momento que te arrepientes, en el momento que te entregas a Jesús, tu pasado no existe más. No importa cuántas veces hayas caído cometiendo el mismo error, cuando tú fuiste a Jesús, tu pecado fue perdonado. Dice que a veces tú llegas una noche y te arrodillas delante de Jesús y le dices así: mira, Señor, aquí estoy otra vez para contarte el mismo error. Y Jesús te mira y dice: ¿por qué otra vez? Es la primera vez que te estoy viendo. Porque cuando Dios te perdona, se olvida. Eres tú el que no te olvidas. Eres tú el que siempre está removiendo el pasado. Pero cuando tú le confesaste a Jesús, tu pasado ya no existe. El hecho de que Noemí no quería que sus nueras fuesen con ella, revelaba que Noemí quería empezar una nueva vida, pero escondiendo su pasado. Y así no había. Mira, si tienes la Biblia abierta, te voy a mostrar una cosa interesante. En el versículo 8, Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos. En el versículo 11, y Noemí respondió: volveos, hijas mías. En el versículo 12, volveos, hijas mías. Muchas veces cuando yo predico me quedo aquí adelante insistiendo: ven a Jesús, ven a Jesús, ven a Jesús. Habrá 3 personas más, habrá 5 personas más, ven a Jesús, te voy a esperar. Y Noemí como evangelista era un fracaso. Porque en lugar de decir ven, ven, no, ándate, ándate, ándate. Y el otro no quería irse.
¿Pero por qué eso? Porque ella no estaba convertida. Pero no había nacido en Israel, sí. Hay mucha gente que nace en la iglesia y nunca es convertida. Ser convertido no es estar en la iglesia, no es estar bautizado en la iglesia. Ser convertido es pasar por la bendita experiencia de la transformación. Cuando tú no has sido convertido, tú tienes vergüenza del evangelio. Tú tienes miedo de evangelizar. Tú tienes miedo de contar a otras personas lo que Cristo hizo por ti. El espíritu de profecía dice que todo cristiano verdadero nace en el reino de Dios como un misionero. Y cuando tú tienes miedo de contar a otros que tuviste un encuentro con Cristo, es porque tu encuentro con Cristo es teórico, no es real, no es verdadero. Porque si fuese, no tendrías vergüenza de decirle a otros que has conocido a Jesús. ¿Que se van a reír? Claro que se van a reír. ¿Que se van a burlar? Claro que se van a burlar de ti. Hay gente que te va a decir que tú piensas que Jesús va a volver a esta tierra, que va a aparecer en el cielo, va a venir a llevarte para el cielo. Eres un tonto. ¿Cómo vas a creer eso en el año 2008? Pero Pedro ya lo decía en sus tiempos, que en los últimos días vendrían burladores. Y mucha gente no soporta a los burladores, se rinde delante de los burladores, se entrega delante de los burladores. Ahora, ¿cómo deberías reaccionar delante de un burlador? ¿Deberías contestar, deberías agredir, deberías atacar? No, no. Entonces el cristianismo no hizo nada en tu vida. Deberías amar a los burladores. Y deberías decir, mira, aunque tú pienses de esta manera, yo voy a seguir orando por ti. Porque lo que más quiero es que seas feliz, que tengas paz en tu casa, seas feliz en tu hogar, con tus hijos, en tu vida financiera, en tu vida profesional. Sabes que el amor destruye cualquier concepto. El amor acaba con cualquier pared. El problema es que nosotros a veces queremos traer personas para Jesús con el instrumento del ataque. A veces queremos salir por ahí probándole a todo el mundo que está equivocado y que nosotros tenemos la verdad. No es así, querido. Tú tienes que conquistar el corazón de las personas para Cristo. Una vez que las personas entreguen el corazón a Cristo, ellos van a querer saber, ¿y ahora cómo debo vivir? Ahí entra el lugar de la enseñanza doctrinaria. Mira lo que Dios quiere de ti. Mira cómo quiere que andes, cómo quiere que vayas. Ahí viene el lugar de la enseñanza doctrinaria. Pero el personaje central de esta noche es Ruth. A pesar de que su suegra hizo de todo para que ella no se entregase, Ruth se entregó. Ruth decidió seguir. Mira, la actitud de Ruth y la de Noemí son interesantes. Ruth tenía todo para no seguir a Jesús. Primero, su esposo había muerto. Su suegro había muerto. Su cuñado había muerto. Y en aquellos tiempos, cuando el hombre de la casa moría, la mujer quedaba completamente relegada a un plano semihumano. Ser viuda era lo peor que podría existir. Para la mentalidad judía, ser mujer ya era malo. Vuelvo a repetir que los judíos tenían una oración que decía, todos los días el judío hombre oraba así: Dios, te agradezco porque no nací extranjero, porque parece que siempre el extranjero es ciudadano de segunda clase. Te agradezco porque no nací esclavo y te agradezco porque no nací mujer. Esa era la oración del judío hombre. Ahora una mujer viuda, peor todavía. Miren la situación de Noemí y de Ruth. Bueno, Ruth había perdido el esposo, había perdido el suegro, había perdido el cuñado, había perdido una posición social porque ahora era una pobre viuda. La suegra no quería que fuese con ella. Y sin embargo insiste, voy. Y todavía la suegra le decía, ¿sabe por qué estamos así? Porque Dios nos ha hecho así. ¿Sabes por qué estamos en esta situación? Porque Dios mató a nuestros maridos. Porque Dios nos quitó esto. Porque Dios trajo esto.
Y a pesar de eso, Ruth decide seguir a un Dios que en la opinión de la suegra le quitó el marido, le quitó el suegro, le quitó el cuñado, le quitó todo. ¿Por qué? Porque Ruth había encontrado de verdad a Dios. Había, no sé cómo, tal vez por el suegro, tal vez por el marido, no sé cómo, la Biblia no me dice, la historia no registra, pero Ruth tenía un concepto correcto de Dios. Y ahora hay una cosa interesante, mira, cuando Jesús entra a tu corazón, hay muchas cosas que cambian, pero principalmente cambian tus relaciones, tus relacionamientos. Te voy a explicar. Hay nueras que no pueden vivir con las suegras. Hay suegras que no pueden vivir con las nueras. Hay padres que no pueden vivir con los hijos. Hay esposos que no pueden vivir con las mujeres y mujeres que no pueden vivir con los esposos. Se soportan, se aguantan porque están casados. Las estadísticas son crueles. Dicen que de cada 100 matrimonios, 60 se separan, se salvan 40. De esos 40, 35 no se separan porque no tienen el valor de separarse. Se quedan juntos por la presión social, religiosa, familiar, financiera, juntos. Se salvan 5. De esos 5, 3 son más o menos felices y solamente 2 son verdaderamente felices. Ese segundo grupo de gente que se soporta está mayormente dentro de las iglesias cristianas, porque por la fe que tienen, no tienen el valor de separarse. No tienen el valor de asumir que entre ellos no existe nada en común. Ahora, Ruth me enseña una cosa. Cuando Jesús se hace una realidad en tu vida, Él entra y coloca en equilibrio tus sentimientos. Y cuando Él coloca en equilibrio tus sentimientos, tú eres capaz de amar, no sé si lo digo, hasta a la suegra. Que son personas lindas, pero que les han hecho mala fama porque cuentan muchos chistes de las suegras, pero que son maravillosas. Yo tengo una suegra que es una madre. Y todos yo creo que podrían decir eso. Y con una suegra que le dice, ándate, ándate, ándate. Cuando Jesús no se ha hecho una realidad en tu vida, tu mundo interior está en desorden. Y cuando tu mundo interior está en desorden, tú no eres capaz de comprenderte a ti mismo. Y si no puedes comprenderte a ti mismo, ¿cómo vas a comprender a otro? Para poder amar a otro, tú primero tienes que amarte a ti mismo. Pero si tú no te amas, ¿cómo vas a amar a tu esposa? ¿Cómo vas a amar a tu hijo? ¿Cómo vas a amar a tu suegra, a tu suegro, a tu cuñado? A tu amigo, al otro hermano de la iglesia, al vecino, al patrón. ¿Cómo? 99% de los conflictos sociales que tenemos tienen su origen dentro de nosotros. En un mundo interior conturbado. Y lo primero que Jesucristo hace cuando llega a tu vida es colocar orden a tu mundo interior. Por eso Pablo, escribiendo a los Romanos, dice, justificados pues para con Dios, tenemos que paz. Lo primero que Jesús hace cuando llega a tu vida es colocar paz. Y cuando tú tienes paz interior, puedes dormir en paz. Puedes mirarte al espejo y aceptarte como eres. Si tienes las orejas grandes, si tienes cabello, si no tienes cabello, te aceptas como eres. ¿Por qué? Porque estás en paz. Y cuando estás en paz y te aceptas como eres, puedes aceptar a las personas como son. El problema es que nosotros no aceptamos a las personas como son. Queremos que las personas sean como nosotros queremos que sean. Pero infelizmente las personas son como son.
Y tienes que aprender a amarlas así y aceptarlas así. Al hablador, hablando mucho. Al callado, sin hablar nada. Al tímido, tímido. Al extrovertido, extrovertido. Tienes que amarlos así. Pero para poder amarlos, tienes que estar en paz contigo mismo. Y esa paz solo la puede colocar Jesús en tu corazón. Y Jesús colocó esa paz en el corazón de Ruth. Por eso fue capaz de amar a la suegra y decirle: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. No me dejes que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que tú vivieres, viviré. Y dice una cosa, que solo la muerte la separaría. Mira el versículo 17 o 18. Dice así. Versículo 17. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Amar a la suegra hasta la muerte. Si Ruth podía amar a la suegra hasta la muerte, ¿cómo no podría amar al esposo hasta la muerte? ¿Cómo no podría amar a la esposa hasta la muerte? ¿Qué pasó con el amor que le prometiste a tu esposa un día? Murió, acabó. Estás en la iglesia con ella ahora solo por la presión religiosa. ¿Quieres amarla de nuevo? Tienes que ir a Jesús y pedirle que coloque la paz en tu corazón. No hay nada que no puede comenzar de nuevo. Hasta el amor que parece que ha acabado puede renacer cuando tú vas a Jesús, cuando le das una oportunidad a Jesús. Ahora miren el contraste de las actitudes de Noemí y Ruth. Versículo 20. Cuando Noemí y Ruth llegaron a Belén, dice el texto, el versículo 20. Vamos tal vez al versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Qué cosa triste. Mire, hay una cosa interesante. Ruth le está echando la culpa a Dios de todo, ¿eh? Me fui con las manos llenas, volví con las manos vacías, antes era alegre, ahora soy una infeliz, una afligida, y todo eso Dios lo hizo contra mí. Pero en el versículo 20 dice: me ha puesto, en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y en el versículo 21 dice: y ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Cuando Ruth mencionaba al Todopoderoso como el autor de sus tragedias, estaba usando el nombre de Dios El Shaddai, el Todopoderoso. Dios es conocido en la Biblia con 5 nombres. Un nombre revela su ternura, un nombre revela su compasión, otro nombre revela su justicia. El Shaddai revela su poder, todopoderoso. Y Ruth, Noemí aquí menciona al Todopoderoso, al El Shaddai. Quiere decir, ella conocía el nombre de Dios. Y sin embargo, pensaba que Dios la había echado al suelo. Hay una lección aquí. Tú puedes conocer perfectamente el nombre de Dios, pero puedes no conocer a Dios. Tú puedes profesar el nombre de Dios y no saber quién es Dios. Si tú le tomases un examen de teología a Noemí, nota 10, nota máxima. Sabía cuál era el nombre del Todopoderoso, El Shaddai. Pero no lo conocía, porque si lo conociese, nunca le estaría echando la culpa al Todopoderoso de las tragedias que le estaba sucediendo en la vida.
Mi pregunta para ti esta noche es, ¿conoces a Dios o conoces su nombre? ¿Conoces a Jesús o solamente conoces a su iglesia? ¿Estás en Jesús o estás solo en la iglesia? No basta conocer el nombre de Dios. Tú puedes conocer el nombre de Dios, tú puedes conocer la iglesia de Dios y eso te va a servir cuando todo vaya bien en tu vida. Pero cuando el dolor toca tu vida, cuando la tragedia toca tu vida, cuando un accidente de tránsito surge, cuando el cáncer aparece, cuando un ser querido tuyo muere, ¡ay de ti! Si toda tu fe estuvo apenas en la teología, en la doctrina, en la teoría y nunca tuviste una experiencia personal con Cristo. ¿Y cómo adquiero esa experiencia? Orando todos los días, estudiando la Biblia todos los días y trayendo una persona para Cristo. Esas tres cosas no se pueden separar. Ahora, mientras Noemí, que era miembro de la iglesia de Dios, que había nacido y crecido en la iglesia de Dios, que conocía la doctrina bien, que podía dar explicaciones teológicas del nombre de Dios, estaba pensando una cosa de Dios. Miren la actitud de Ruth. Ruth había perdido todo, pero sin embargo miraba a su suegra y decía, mira, tú crees que has perdido todo, pero no has perdido todo. Déjame acompañarte. Quiero ir contigo. ¿Sabe? Ruth había perdido al marido, al cuñado, al suegro. Había perdido su posición social, ahora era una viuda. Estaba a punto de perder a su suegra. Aparentemente lo había perdido todo, pero no. Ella sabía que no lo había perdido todo. ¿Sabes por qué? Tenía por lo menos 4 cosas. Tenía vida. Y mientras hay vida, no todo está perdido. Oh, querido, te digo una cosa. Las cosas pueden estar en tu vida de cabeza para abajo. Tu vida financiera puede estar de cabeza para abajo. Tu hogar puede estar completamente destruido. Tu hijo puede estar en el mundo de las drogas y no lo puedes rescatar. Tú puedes pensar que tu mundo se desmoronó, pero estás vivo. Y si estás vivo, todo puede ser hecho de nuevo. Tú tienes que considerarte, y ya no tendrás conciencia para eso, que está todo perdido solo cuando mueras. Pero mientras el hálito de vida todavía esté en ti, aunque no tengas piernas, aunque no tengas manos, aunque no tengas dinero, aunque tu familia te haya abandonado, aunque lo hayas perdido todo, mientras estés vivo, todavía hay una oportunidad. Ruth no había perdido la vida, por lo tanto, ¿por qué tenía que estar triste? Ruth no había perdido las oportunidades. Sabía que su suegra en Belén tenía familiares, aunque lejanos tenía amigos, tenía conocidos, tanto así que cuando llegaron a la ciudad de Belén, la gente la miraba y decía, pero ¿no es esta Noemí? ¿No es esta la que salió de aquí? Quiere decir, había oportunidades. Noemí decía que no tenía nada. Mentira, tenía un pedazo de tierra abandonada que un pariente lejano estaba cultivando. ¿Cuántas veces, queridos, nosotros decimos que no tenemos nada? Eso es humano. Un día Moisés llegó con el pueblo de Israel delante del Mar Rojo y el pueblo dijo, estamos perdidos. Y Moisés miró las circunstancias y pensó también, estamos perdidos. Porque había una montaña, no se podía subir. Al otro lado otra montaña, no se podía subir. Atrás un ejército imposible de ser derrotado. Y delante un mar imposible de ser atravesado. Estamos perdidos. ¿Cuántas veces en la vida llegamos a un punto en que pensamos que estamos perdidos? Y ahí viene Dios y le dice, ¿qué tienes en la mano? Nada. ¿Cómo nada? Nada. Mira bien, ¿qué tienes en la mano? Una vara.
Y yo imagino a Moisés, la Biblia no dice eso, yo imagino a Moisés mirando a Dios y diciendo, ¿y qué quieres que haga con la mano, con la vara? Voy a matar al ejército armado de tanques ahí con esta vara. ¿Qué voy a hacer con esta vara? ¿Voy a destruir la montaña? Y Dios le dijo, no, vas a levantar la vara. ¿Para qué? No sé, levanta la vara. Y cuando Moisés levantó la vara, el mar se abrió. No tengo nada. Y tenía todo. Un día el profeta encontró a una mujer viuda. ¿Qué tienes? No tengo nada. ¿Cómo nada? Tienes que tener algo. No, no tengo nada. Solo un poquito de aceite y harina. Listo. Está el problema solucionado. Y ese poquito de harina y aceite duró meses y meses y meses hasta que pasó la hambruna. Yo te pregunto esta mañana o esta noche o esta tarde, ¿dónde estás? ¿Quién eres? ¿Estás triste? ¿Piensas que se acabó todo en tu vida? ¿Qué tienes? No tengo nada. Tienes, sí. No tengo nada, pastor. Claro que tienes. ¿Cuánto tienes en tu bolsillo? $1. ¿Para qué sirve eso? Para nada. Sirve. El otro día encontré un muchacho aquí, un muchacho brasileño, que ya está aquí como 20 años. Y le dije, ¿y cuándo vuelves a Brasil? No, yo no vuelvo a Brasil, yo vuelvo solo cuando haga mi primer millón. ¿Y cuánto tienes? No, nada todavía. Me llevó al hotel, me dejó en la puerta del hotel y cuando bajé la puerta vi un penny ahí, esa monedita de bronce, brillando. Y me agaché para recoger. Y él me preguntó, ¿qué recogió? Eso, un penny. Él me dijo, ¿se da trabajo de agacharse para recoger un penny? Le dije, sí. ¿Sabes por qué? Porque 1 millón es nada más que 100 millones de esto, que tú no te das el trabajo de recoger. ¿Sabes cuál es el problema en nuestra vida? Que estamos esperando el millón. El millón no viene, vienen los pennies. Hay que trabajar atrás, hay que correr atrás de los pennies. Pero no, tú quieres el millón. No tengo oportunidades. Claro que tienes oportunidades. Y mientras Ruth estaba ahí llorando, mientras Noemí lloraba, Ruth le dice, no, yo voy contigo porque tengo vida, porque hay oportunidades. Y porque te tengo a ti, aunque no me quieres a mí, yo te quiero a ti, te tengo a ti. Y porque por encima de todo, yo tengo un Dios todopoderoso a quien he conocido y a quien le he entregado mi vida. Y cuando tú tienes un Dios todopoderoso, querido, no hay nada que te pueda detener en esta vida. Te digo una cosa, tú no puedes administrar las circunstancias que te rodean. Eso no depende de ti. Tú no puedes evitar que un cáncer toque tu vida. Tú no puedes evitar que un ser querido tuyo muera. Tú no puedes evitar un accidente de tránsito muchas veces. Tú no puedes evitar que seres queridos tuyos cometan errores. Hay muchas cosas que tú no puedes evitar. Tú no puedes evitar la recesión. Tú no puedes evitar que te saquen del empleo. Tú no puedes administrar las circunstancias de la vida que te rodean. Está fuera de tu control. Pero tú sí puedes administrar la manera como vas a reaccionar delante de las circunstancias. Y la manera como vas a reaccionar es la diferencia. Si tú te entregas, las circunstancias te van a derrotar. Como a Noemí. Pero si en el nombre de Dios tú te levantas, eres capaz de hacer lo que Pedro hizo, andar por encima de la tormenta, por encima del agua. Todo depende cómo enfrentas las circunstancias de la vida. Y yo no sé lo que estás viviendo, cómo estás viviendo, las luchas de tu corazón,
las luchas con algún hábito, con algún pensamiento que quieres arrancar de tu corazón, de tu mente. Yo no sé las luchas que tienes con algún vicio. Yo no sé las decisiones que tienes que tomar. Pero una cosa sé, tú no puedes administrar las cosas exteriores, pero puedes administrar tu manera de reaccionar delante de las circunstancias de la vida, y ahí está toda la diferencia. Lucía era una abogada de éxito, bien conceptuada, ganaba mucho dinero. Infelizmente se había casado con un hombre que no quería nada con la vida. Su primer enamorado. Empezaron a enamorar a los 13 años. En aquellos tiempos el muchacho usaba cabello largo, agarraba una guitarra y andaba cantando, y llegaba cerca de su ventana y le cantaba serenatas. Y ella, repitiendo una poesía que existía por ahí, le decía: quítate de mi ventana, chiquillo loco, que mi madre no te quiere ni yo tampoco. Y el chico le seguía cantando. Y cuando somos jóvenes pensamos que vamos a vivir de música, de poesía. Y ella se apasionó por este muchacho, contra la voluntad de los padres, contra el consejo de los amigos, porque mientras ella estudiaba e iba creciendo en la vida, él andaba de bar en bar cantando. Comenzó a fumar, comenzó a beber. Asimismo se casaron contra la voluntad de todo el mundo. Vivieron 2, 3 meses de felicidad. Se acabó la luna de miel. Y ahora ella estaba pisando el suelo de su realidad. Imposible vivir con un hombre así. Pero ella era una cristiana. Y en el altar había dicho: estaré contigo hasta el día de la muerte. Y a pesar de que no había nada entre ellos, ningún punto afín, ella llevó ese matrimonio adelante durante años y años y años. Hasta que un día se sintió mal y fue al médico. Y el médico le dio el veredicto: Lucía, estás con SIDA. Ella nunca había engañado a su marido. Ella nunca había vivido una vida que la colocase en riesgo. El único que podría haberla contagiado es el marido. Hace tiempo había descubierto inclusive que él andaba usando drogas. Ella salió desesperada del consultorio médico. Se fue hasta el mar, se sentó en una grande roca. Cuando era niña le gustaba andar por la playa sintiendo el cosquilleo de la arena. Nada de eso más tenía importancia. Se sentía muerta en vida. ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué decisiones tomé? ¿Qué me hice a mí misma? ¿Por qué no escuché a mis padres? ¿Por qué no escuché al pastor? ¿Por qué no escuché a mis amigos? Pensamientos que se apoderan de nosotros cuando nos damos cuenta que hemos cometido un error. Se quedó andando por la calle hasta las 11 de la noche. A esa hora llegó a la casa. El esposo la estaba esperando asustado. Inclusive él la había casi obligado a hacer los exámenes médicos porque un tiempo atrás él había descubierto que estaba con SIDA y no se lo contó. Y cuando la esposa ya demoró en llegar, él sabía que la esposa había descubierto. Cuando ella abrió la puerta a las 11 de la noche, él cayó a sus pies llorando y le dijo: por favor, perdóname, yo destruí tu vida, acabé con tu vida. Ella sintió por primera vez odio en su corazón, nunca había sentido eso. Sintió asco de aquel hombre. Y cuanto más él lloraba y más se arrastraba en el suelo, más lo despreciaba. De repente todo quedó oscuro para ella, entró al dormitorio
En una gaveta junto con el dinero guardaba un revólver. Agarró el revólver y le dio 6 tiros y mató al hombre. Y salió desesperada y volvió al mar y se sentó en aquella roca y pasó ahí el resto de la noche sentada. A la mañana siguiente la policía la aprendió allí. Estuvo presa mucho tiempo, en una lucha judicial terrible para librarse de los cargos. Estuvo un tiempo en libertad, volvió a estar presa por algunas circunstancias. Una noche, en una celda fría en la prisión, prendió el radio y escuchó una voz diciendo así: no importa las circunstancias que te envuelvan, lo que determina tu vida no es lo que te rodea, sino la manera como tú reaccionas delante de lo que te rodea. Tú eres la persona más linda para Dios, Él te ama. Estás viviendo la noche más oscura de tu vida, pero hay esperanza para ti. Jesús murió por ti. Él un día murió en la cruz del Calvario para traerte paz, para perdonarte. Y ella se entregó a Jesús en la celda de una prisión. Escribió a la dirección que dieron en el programa de radio. De allí le mandaron correspondencias, la visitaron, comenzó a estudiar la Biblia y finalmente se bautizó en la prisión. Quedó libre un tiempo. Fue condenada en primera instancia, quedó libre. Estaba esperando el segundo juicio en libertad cuando las enfermedades oportunistas comenzaron a devorar su vida. Fue llevada al hospital. El pastor que le dio estudios bíblicos en la prisión la visitó ya en los momentos de agonía. El pastor le agarró la mano y ella dijo así: yo veo el cielo abierto, Dios sentado en su trono, los libros de la vida se abren. Mi nombre está escrito y al lado todos los pecados que cometí, inclusive el asesinato de mi esposo. Pero entonces veo a Jesús levantarse y escribir con su sangre: Lucia, mi hija, perdonada, absuelta. Y ella murió. Yo nunca tuve la oportunidad de conocer a Lucia. Me contaron la historia. Pero el pastor a quien ella escuchó por la radio fui yo. Y a veces acostado en mi cama yo sueño, andando por las calles de la santa ciudad. Y de repente una mujer extraña se aproxima de mí y me dice: Pastor Bullón. Y yo le sonrío y le pregunto: ¿quién eres? Y ella me dice: yo soy Lucia. Gracias porque esa madrugada, a través de la radio, usted me mostró a Jesús. No interesa lo pasado. No interesa lo que has vivido. No interesa los errores que has cometido. Interesa lo que va a suceder hoy día. El versículo 22 dice: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Primavera. El otoño acababa de pasar. Comenzaba la primavera. Las flores empezaban a desabrochar. El trigo comenzaba a aparecer. Vida nueva. El invierno y el otoño pasó. Ellas llegaron para empezar una nueva vida. Una nueva primavera. No interesa lo que pasó. Interesa que hoy día puede ser primavera para ti.
No importa el invierno que estás pasando. No importa el otoño de tu vida. Importa que está empezando una nueva oportunidad. Que un nuevo sol está brillando. Por eso te voy a hacer una invitación. La invitación que voy a hacer esta noche no es para los miembros bautizados de la iglesia. Las personas que se han levantado las otras noches tampoco necesitan levantarse y venir. Ustedes ya se levantaron. Pero esta decisión es para las personas que han venido esta noche por primera vez o que han estado las otras noches pero no han podido levantarse por algún motivo. Si tú quieres decirle, Señor, esta noche aprendí que no importa las circunstancias que me rodean, importa lo que yo tengo en mi corazón. Pero yo quiero entregarte mi corazón para no tener miedo, para enfrentar la vida como ella es y para andar victoriosamente. Si tú quieres decirle a Jesús, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, quiero ser tuyo, quiero andar en tus caminos, ¿sabes lo que te voy a pedir? Que tú te levantes y vengas esta noche aquí. Mira, tú ya has tomado tantas decisiones en la vida y esas decisiones a veces solo trajeron dolor a tu vida. Yo te estoy invitando esta noche a tomar la más grande y extraordinaria decisión. Una decisión que solo traerá alegrías para ti. Si oyeres hoy su voz, dice la palabra de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Y tú estás oyendo la voz de Dios. De repente eres alguien que ya fue miembro de iglesia y por esas cosas de la vida, hoy día estás lejos de Dios y lejos de la iglesia. Levántate y devuélvete a Dios. No te quedes sentado. Esta es tu grande oportunidad. ¿Puedo hacer la última oración? Vamos a orar entonces. Si mientras estoy orando tú sientes que debes levantarte y venir, por favor no te quedes sentado. Ven. Oh Padre querido, extiende tu mano poderosa en dirección de estas personas. Toca estas vidas. Haz maravillas por ellas. Abre las ventanas de los cielos, derrama bendiciones. Tómalas de las manos, de la mano, y ayúdalas a caminar de victoria en victoria hasta la victoria final. En el nombre de Jesucristo. Amén.